Muy buenas tardes, los saludo con la paz del Señor. Soy la pastora María del Carmen Martínez y quería compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios en este día para que nos esté bendiciendo, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que estén escuchando en este momento a través de la internet, porque sé que es mucha la gente que necesita escuchar de Dios en este día. Es muchísima la gente que necesita escuchar de Dios. Y pareciera injusto para muchas personas que piensan que Dios no existe por las cosas que nos acontecen, no solo en la vida personal nuestra, nuestra familia, sino también en el mundo entero. Por ejemplo, con el tiempo que estamos viviendo frente a esta pandemia que afectó a todos los países del mundo y paralizó la producción en la economía, a las personas, a los hogares, la familia, las empresas. Y esto afecta muchísimo porque trae pérdidas. Pero a lo que voy en este día es en el tema de la palabra del Señor, la que nos da aliento, nos da vida, nos da renuevo, nos da fuerzas nuevas. Y sabes que sin más quiero ir a la palabra de Dios y quiero compartir algo que está escrito en la Biblia, en el libro de Daniel. Y empieza en el capítulo 3 del libro de Daniel. Este relato que habla de un rey llamado Nabucodonosor. Este rey, dice la palabra de Dios que había sido muy próspero. Era un rey que había evolucionado mucho. Y había crecido tanto su poder que envaneció su corazón. El poder lo cegó y hasta olvidó de que había un Dios sobre él, creador de todas las cosas, aún de su vida misma. Y llegó un cierto momento en la vida de este rey de que quizás por consejo del mismo círculo que lo rodeaban su reinado, y quizás lo halagaban, lo alababan y agrandaban ese potencial que había en él de poder, que se construyó una estatua de oro con su figura, su imagen. Y por medio de esta había decretado que los pueblos, las naciones, todas las personas, al son de las trompetas tenían que adorarle y tenían que alabarle como un Dios. Pero sin embargo había personas que conocían al Dios verdadero y no se prestaban a esto. Sabían que a Dios lo ofendía si adoraban a otros dioses y más a las estatuas creadas por manos de hombre que dependían que Dios les siga permaneciendo dando la vida. Y al acontecer esto, él ordenó que trajeran a estos 3 hombres frente a él y preguntarle por qué ellos no hacían reverencia, no adoraron la estatua ni a sus dioses, y ellos le explicaron que había un Dios verdadero en el cual ellos creían y no se iban a postrar a otros dioses. Entonces ordenaron tirarle en el horno de fuego. Pero Dios allí lo respaldó y no dejó que el fuego consumiera sus cuerpos.
sino que salieron intactos de esa prueba, porque ellos estaban atravesando una prueba por obediencia a Dios. Y Dios los respaldó, Dios no los abandonó. Dios hizo un tremendo milagro, guardarlos del fuego. Cuando ellos salen del horno y el rey ve este gran, tremendo milagro, esta tremenda señal que Dios era real, decretó que todos tenían que reconocer que el Dios de Daniel y sus dos compañeros era un Dios real, un Dios que tenía poder y que le tenían que tener respeto. Esto es lo que el rey decretó, que respetaran al Dios de Daniel y de sus amigos. Pero sin embargo, luego de haber acontecido esto en la historia de Daniel desde el capítulo 3 en adelante, dice la palabra del Señor que el rey tuvo un sueño que lo perturbó, su cabeza estaba dando vuelta por las visiones que tenía. Le habían aparecido visiones, un sueño perturbador, llamó a todos los sabios del reinado y nadie supo revelarle lo que a él le acontecía, pero sin embargo cuando vino Daniel frente a él, con los otros dos compañeros que él tenía, dice la palabra de Dios que le reveló el sueño y le dijo que todo lo que él había recibido en revelación y en sueño era de parte de Dios y lo que iba a acontecer en su contra. Y este fue el consejo de Daniel. Dice la palabra del Señor, bendito seas Cordero de Dios. En el capítulo 4, en el verso 27, dice la palabra del Señor, por tanto, Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tu iniquidad haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Este fue el consejo de Daniel, el profeta Daniel, al rey, frente a esta tremenda revelación de parte de Dios y advertencia, porque Dios le daba una revelación advirtiendo lo que le iba a acontecer, pero que había una manera de evitarlo y sin embargo el rey lo pasó por alto y no hizo conforme al consejo que el profeta Daniel le dio. Pero aconteció lo que tenía predestinado Dios para él. Porque un día, paseando en el reino, después de esta revelación, pasaron meses, y paseando en el reino, él admiró todo lo que se había construido y creado, y dijo, verdaderamente todo esto logré. Se engruesó y se envaneció su corazón y no glorificó el nombre de Dios, su ayudador. El rey dijo, cuál grande es el poder que logré, lo que construí, tremenda grandeza. Pero dice que la palabra de Dios que en el mismo instante que él estaba diciendo esto, cayó sobre él toda aquella profecía, toda aquella revelación que él tuvo en sueño. Frente a la advertencia de Daniel, a pesar de esto, aconteció. Y dice que estuvo como un animal, durmiendo en el bosque, en los campos, como animales, comiendo con los animales. Su cabello había crecido y lo había cubierto, y así también sus uñas, y había perdido la razón. Pero después de un tiempo, estando de esta manera, dice la palabra de Dios, en el capítulo 4,
verso 34 del libro de Daniel: mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice la palabra del Señor, y mi razón me fue devuelta. Qué tremendo, porque cuando él levantó sus ojos al cielo, ahí Dios le devolvió la razón, el razonamiento, para que él pudiera dialogar, expresarse frente a Dios lo que había acontecido con él frente a esta experiencia que vivió. Y dice la palabra del Señor: mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el verso 35 del capítulo 4 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, dice la palabra de Dios, y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Qué tremendo la palabra de Dios, qué tremenda revelación que Dios nos da a través de su palabra en este día. La historia relata la experiencia que un rey vivió después de sus hechos cometidos. Dios le había puesto en ese reinado, pero se engrosó su corazón por el poder que había adquirido, por la majestad y la grandeza de estar sentado en el reino, en un trono. Y no glorificaba el nombre de Dios. Dios le hizo vivir una tremenda experiencia cuando sus siervos, el profeta Daniel y sus dos compañeros, estuvieron en el horno de fuego y Dios los sacó con mano de poder. En ese momento él tenía que entender que había alguien superior, alguien que tenía más poder que los dioses que él adoraba, pero sin embargo, él reconoció el poder del Dios de Daniel, pero no cambió su corazón. Exigió respeto hacia ese Dios, pero no cambió su corazón. Por eso que después de esto construyó una estatua de oro para que todos los pueblos y naciones le adoraren al son de las trompetas, y el que no lo hiciera iba a ser muerto. Pero ¿sabes algo? Dios es tan grande en misericordia y compasión que tuvo que esperar el momento adecuado, cuando ya la grosura del corazón del rey se había hecho más grande, declarando cuánto ello construido, este reinado, tanto poder, lo que ha adquirido, pero no glorificó el nombre de Dios. Entonces Dios dijo: basta, este es el momento que yo le haga entender que está equivocado. Y entonces vino sobre él toda aquella revelación y profecía de lo que le iba a acontecer si él no escuchaba la voz de Dios a través del profeta. Pero luego de haberle acontecido todo este desastre, después de un tiempo, su corazón se quebrantó, entendió que él no era nada sin Dios, y levantó su mirada al cielo y declaró que verdaderamente el Dios verdadero era el que ordenaba y dirigía el ejército de los cielos, así como los hombres en la tierra. Y Dios lo restauró y le devolvió todo lo que él
le había sido quitado, pero su corazón ya no era el mismo. Dios le dio vuelta al corazón para que él lo reconociera como su único y verdadero Dios. Yo sé que hay personas que me están escuchando y quizás digan, yo quiero cambiar y no puedo. Yo deseo tener otra vida, pero no puedo. Hace mucho tiempo que estoy en esta condición. Hace mucho tiempo que me acostumbré a vivir de esta manera. ¿Cómo puedo cambiar ahora? Me es imposible. Déjame decirte algo, esta palabra es para ti. No hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar tu corazón y dártelo vuelta en el momento que Él determine que es necesario hacerlo. Pero cuando tú levantes tu mirada al cielo y cuando tú reconozcas que el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Señor de señores, es el único a quien nosotros tenemos que adorar. Y aquellos que creen todavía en su potencial, aquellos que todavía piensan que su capacidad es suficiente, déjame decirte que si esta palabra llegó a ti porque Dios te está advirtiendo, que quiere sacarte de las corrientes del mundo, quiere sacarte de ese error para que tú no sufras, para que tú no tengas que pasar por experiencias tan terribles, para entender de una vez en tu corazón que necesitas al Dios verdadero. Por eso yo te invito a través de esta palabra, que puedas en ese lugar donde estés en este momento abrir tu corazón a Dios y decirle, Señor, yo te necesito, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que nada puedo hacer sin ti y sin ti nada soy. Y si he logrado algo en la vida fue con tu ayuda, tu misericordia y tu compasión. Yo quiero reconocerte, Señor. Quiero que seas mi Dios personal, que entres en mi vida y que hagas lo que tengas que hacer conmigo. Ordenar lo que esté desordenado, cambiar lo que haya que cambiar, pero quiero levantar mis ojos al cielo y que cuando abra mi boca, mis labios den palabras que a ti te agraden, Señor, que me justifiquen delante de ti. Quiero adorarte. Y yo te doy gracias, Señor, porque sé que estás escuchando mi oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde y espero que esta palabra te haya sido de bendición a tu vida.